El siglo de la gente. 1900-1999. A comienzos de 1917, el Imperio ruso aún es gobernado por un zar autocrático. Desde su palacio en San Petersburgo, un solo hombre dirige a más de 170 millones de personas, siendo responsable solo ante Dios. Nicolás II detenta más poder que cualquier otro monarca en Europa. Se ha resistido a todo cambio político. Pero los días del zar están contados. En San Petersburgo, obreros descontentos y hambrientos se declaran en huelga. Rusia ha luchado en la Primera Guerra Mundial durante casi 3 años y el gran ejército del zar se halla desmoralizado y resentido. Solo ha sufrido derrota tras derrota. En febrero se produce una primera revolución. Un gobierno provisional asume el poder, el zar abdica y es encarcelado. Lo que sucedería después cambiaría el curso de la historia. 1917. Bandera roja. Los rusos creyeron que al fin habían ganado su libertad. En medio de la euforia, los soldados cuyo motín había ayudado al derrumbe del zar celebraban con los obreros. La mayoría esperaba tener elecciones y una asamblea para decidir el futuro. Lenin, líder del pequeño partido bolchevique, quería cambios más revolucionarios e imponer el socialismo marxista. Empezó a granjearse el apoyo popular con promesas de terminar la guerra, repartir tierra a los campesinos y dar poder a los obreros. En octubre, los bolcheviques decidieron que era el momento de asumir el poder. Entre los partidarios de Lenin se encontraba un joven poeta, Alexander Брянский. Восстань, народ, иди на улицу, бери свой молот и миру счастье куй. Довольно гнуться и сутулиться. Вперед иди, сияй, ликуй. El 25 de octubre, los bolcheviques avanzaron hacia el Palacio de Invierno, sede del gobierno provisional. Брянский estaba con ellos. По совету Ленина матросы переодевались в форму служащих дворца, которые переоделись и проникли во дворец туда, задними там ходами через крышу, через чердаки и так далее. En un acorazado anclado detrás del Palacio de Invierno, los marineros bolcheviques esperaban para dar la señal que iniciaría las fases finales del golpe. А потом, когда зажегся фонарь, и когда раздался залп, все бросились с криком «Ура!», перелезая через эти заборы, ворвались во дворец. Во дворец ворвались, я лично, например, впереди бежал. И поднялись по лестнице и наткнулись в большом зале на целую шеренгу юнкеров, которые стояли с винтовками, так, наготове. Я крикнул: бросай оружие!
Они оружие сразу, как по заказу, сразу бросили, они увидели нашу толпу разделенную. Posteriormente, la toma del Palacio de Invierno sería reconstruida en una película dirigida por un partidario de los revolucionarios, Sergei Eisenstein, en una versión altamente dramatizada. En realidad hubo poca resistencia, solo murieron 5 personas, pero el movimiento de masas que vemos en la película ayudó a establecer el mito central de la revolución, un relato heroico de la toma del poder por los obreros. Esa misma noche, el propio Lenin habló ante los concilios obreros revolucionarios para exponer su visión. Les dijo que Rusia había dado vuelta a la página y se encaminaba hacia la victoria del socialismo. Desde ahora, dijo, las masas oprimidas formarán el gobierno por sí mismas. Fuera del salón, muchos tenían miedo de lo que los bolcheviques pudieran hacer. Pero el mensaje de Lenin llenó de esperanzas a los revolucionarios convencidos. Что будущее России пойдет по другому пути, по пути власть, когда власть вся будет принадлежать народу через советы рабочих и солдатских депутатов. То есть все будут работать в конторе, работать и где угодно, работать на любой работе, будет свободным человеком, свободным от всякой эксплуатации. Ну, мне нравилось, что эта теория обещает в будущем счастливое бесклассовое общество, в котором будут все люди пользоваться всеми благами, что создает общество. Потому что меня что привлекало? Справедливость, равенство между людей, действия всех наших структур ради человека. Los bolcheviques mudaron la capital de San Petersburgo a Moscú poco después de la revolución. Luego sacaron a Rusia de la guerra. El zar y su familia fueron fusilados. Y desde Moscú pretendieron exportar la revolución al resto del mundo. Se envió un poderoso mensaje a los obreros de todo el mundo. Si el proletariado de otros países seguía la línea comunista, podría terminar con los reyes y los capitalistas y crear un mundo donde no hubiera guerras. Harry Jones fue a Moscú como delegado del diminuto Partido Comunista Británico. And Zinoviev, who was the chairman, said the next speaker will be Comrade Lenin. Hit a pin drop. Dead silence, vast hall, 3,000 people from all over the world. And a little man, or not much bigger than me, broader-shouldered, with rather Mongolian-looking face, very bald head, little whiskers there. And he got up and he just leaned over like a podium, his corner, like that. And he just talked to him like a Dutch uncle. Во всем мире растет союз коммунистов. В ряде стран победила уже советская власть. Еще недолго, и мы увидим победу коммунизма во всем мире. Мы увидим основание Всемирной Федеративной Республики Советов. I thought he had set the scene for the World Revolution, and that the Bolshevik Party would successfully lead it. That next would be Germany, then France, then Italy. En el fermento que siguió a la Primera Guerra Mundial, otros intentaron seguir el ejemplo bolchevique. En Berlín los comunistas trataron de tomar el poder. En Múnich tuvieron un efímero éxito. En Hungría una república soviética duraría algunos meses. Pero la victoria era fugaz.
todo levantamiento comunista era aplastado. En tierras rusas, los bolcheviques tuvieron que luchar por su propia supervivencia en una cruenta guerra civil contra los partidarios del viejo régimen que recibían el apoyo de gobiernos occidentales. En 1921, los bolcheviques salieron airosos, pero el partido que afirmaba representar al pueblo nunca tuvo un verdadero respaldo mayoritario. Lenin había creado una enorme policía secreta para matar y aterrorizar a sus oponentes. Después de la guerra civil, los bolcheviques, que ahora se llamaban a sí mismos comunistas, intentaron ganarse a la gran masa del pueblo. Se hicieron maestros de la propaganda moderna. En los vagones de los trenes especiales de agitación, los obreros del partido representaban dramas políticos. En los trenes, muchos rusos vieron por primera vez películas con un mensaje optimista acerca del futuro. Los carteles exponían las ideas centrales del comunismo, tal como fue concebido por un alemán del siglo XIX, Carlos Marx, y adaptado por Lenin. Su esencia era el concepto de la lucha de clases. En el pasado, los capitalistas habían explotado a los indefensos obreros. Ahora el proletariado asumiría el control. En las fábricas, los representantes de los obreros tomarían las decisiones. La idea de ganancia sería desechada. Los frutos del trabajo serían hospitales, albergues y escuelas. Y los mismos comunistas, los verdaderos creyentes, despejarían el camino hacia un radiante futuro. Mikhail Mindlin trabajaba en una fábrica de Moscú. Не надо было говорить особенные слова. Чем будешь убеждать? Что будешь теорию строительства коммунизма, что ли? Только личный пример. Вот это мы считали самым главным методом во всей нашей работе. С пионерами, с комсомолом, на заводе, чтобы сразу могли сказать: о, это, наверное, коммунист. Почему? Потому что вон, смотри, как работает. Los campesinos rusos, el 80% de la población, ocupaban un lugar muy relegado en la nueva sociedad. Gracias a la revolución, muchos comenzaron a cultivar las tierras tomadas de los hacendados. Pero sus condiciones de vida estaban muy lejos de las del resto de Europa. Pocos sabían leer. En 1920 el nuevo gobierno decretó que todos los ciudadanos soviéticos debían alfabetizarse. Equipos de jóvenes activistas fueron enviados al campo. Мы, значит, ходили, молодежь, переписали всех неграмм, просто из дома в дом ходили, выбирали, неграмотных искали. Потом, значит, составляли списки, организовывали где-нибудь там помещение и проводили занятия. Aprender a escribir abriría nuevas oportunidades a todos los que estaban atrapados en el estrato inferior de la sociedad. Para producir los ingenieros y técnicos necesarios para la nueva sociedad, se expandió el adiestramiento. Los comunistas decretaron que las mujeres debían ser iguales a los hombres, con igual salario. Ella Schister formaba parte de una nueva generación de mujeres. Когда Ленин сказал, стране нужна электрификация, а коммунизм это советская власть плюс электрификация, я решила, что я должна стать инженером-электриком. Это мой святой долг. И не просто стать инженером-электриком, там, проектировать. Нет, я хотела именно строить электростанции. И это была моя задача. И этого я добилась. Она давала мне право чувствовать себя равной с любым мужчиной. Она давала мне право
трудиться, учиться так, как я хочу. En los años 20 surgió una corriente de nuevo pensamiento en todos los campos. Los arquitectos construyeron edificios públicos que rompieron con el estilo burgués. Los músicos también experimentaron. Iso Dekjar fue parte de un osado experimento que llevó la idea de la igualdad a nuevas perspectivas. Tocaba en una nueva orquesta de Moscú en la que los músicos eran tan iguales que no necesitaban de director alguno. Para lograr tal solidaridad y armonía, los músicos tenían que sentarse frente a frente. В начале революции, когда произошло, было очень тяжело жить музыкантам. И дирижеры вообще плохо относились в то время. И сейчас тоже есть такие. А Цетлин Лев Моисеевич говорил, что важен музыкант. Понимаете? И он должен освободиться от пут дирижера. En la primera orquesta sinfónica sin un líder opresor, las decisiones musicales se tomaban en forma colectiva. Что-то не понравилось кому-то. Каждый имел голос. Если не слышны были, скажем, кларнеты, так говорили им правду, что вы отстаете, что вы не вступаете вовремя. Давай, вот это место надо играть так. Кто за, кто против. Видите, это же в дирижерских оркестрах же не было. Это же новшество. Pero a pesar de toda la prédica igualitaria, las masas rusas sí tenían un conductor que lo dirigía todo, y era Lenin. Al momento de su muerte había creado un partido, una ideología de Estado y un elaborado sistema de control. Pero con Lenin, el objetivo del socialismo aún no se había logrado. Su sucesor, Joseph Stalin, heredó una sociedad en la que aún sobrevivían importantes elementos de la antigua Rusia. Los campesinos aún podían vender el producto que ellos mismos cultivaban en los mercados. Stalin estaba decidido a completar el edificio del socialismo. Por tal razón, decretó el primer plan quinquenal para modernizar la economía. Era un llamado a la movilización para crear la industria pesada que la Unión Soviética requería para defenderse adecuadamente de un mundo hostil. Una obrera de la construcción, Tatiana Fyodorova, representaba un ejemplo para los demás. Здорово мы вообще живем, прям душа радуется. Нет ни в одной стране такой счастливой молодежи, как у нас. Мы самая счастливая молодежь. И вот за эту радость, за то счастье, которое мы сейчас вот имеем, хотелось бы сказать от всей молодежи большое спасибо нашей партии, нашему родному товарищу Сталину. Сталин поставил задачу построить вот то-то, построить вот то-то. И вот благодаря тому, что ему верили, и вот этот энтузиазм молодых позволил вот эту страну, которая жила с лучиной, неграмотную, в лаптях,
И вот даже сегодня я вот думаю об этом, как в сказке. Как это можно было в то время труднейшее и поднять вот так, поднять страну, поднять такие великие стройки. Это только можно было вот единство народа и любви народа к своему кумиру. А Сталин для нас был кумиром. Con tanto por construir en tan poco tiempo, se enviaron obreros por todo el país para cumplir el plan. Cientos de miles fueron más allá de los montes Urales para iniciar la construcción de una nueva y gigantesca fábrica de acero. Se consideraban como pioneros. Para Valentina Mykova y Mikhail Arhipov fueron los días más felices de sus vidas. На строительстве домен был один эскаватор, и то плохой. И мы вручную копали все эти котлованы. Вот стоит котлован, там, понимаете, копошатся люди. Один берет землю, выбрасывает на этот ярус, второй на второй, третий на четвертый. И таким образом выходит 5-6 ярусов, земля переваливается, и вновь, понимаете, это самое, вывозится из этого котлована на тачках. Magnitogorsk era una copia de una planta en Norteamérica. Entre los trabajadores se hallaban miles de obreros forzados, y todos vivían en espantosas condiciones. Кровати стояли все в одной большой комнате, где жило человек по 150-200 с семьями. А там общая кухня. Туалеты были на улице, деревянные такие, простые. За водой ходили тоже. Одно время даже по талонам воду выдавали. Вероятно, общие трудности, которые в то время испытывали все мы, первое строительство, первостроители, она сплачивала людей. В то время строители магнитостроя, они были уже воспитаны в традициях наших, так сказать, советских традициях. То есть считалось, что все хозяйство наше, мы его, так сказать, хозяева, мы, так сказать, за себя работаем. El dramaturgo irlandés George Bernard Shaw recorrió la Unión Soviética visitando las fábricas y granjas con Lady Astor. Shaw escribió en el libro de visitas de un hotel: «Mañana dejaré esta tierra de esperanza y regresaré a nuestros desesperados países occidentales». A su regreso declaró que Rusia había sido difamada. We have rebuked her ungodliness, and now the sun shines on Russia as on a country with which God is well pleased, whilst his wrath is heavy on us, and we don't know where to turn for comfort or approval. La mayor amenaza a la vida de los campesinos se presentó cuando Stalin decidió acabar con las granjas privadas. Pensaba que sus métodos eran demasiado ineficaces como para producir los alimentos que el país necesitaba. Se organizó una campaña en contra de los campesinos más ricos, los denominados kulaks, de quienes se decía que eran contrarios a los planes de Stalin. Los granjeros kulaks fueron perseguidos. Зашли мы в дом, комиссия, человек 5-6, я уже не помню. И секретарь партизации, уже председатель нашей комиссии,
объявил, что решением собрания общего нашего местечка вы подлежите вашему раскулачиванию. Значит, ложите все ценности на стол. Предупреждаю, никаких истерик. У меня нервы крепкие, мы выдержим. Ну, может, какая-то заплакала, там, проклинала власть. Stalin dijo que los kulaks debían ser liquidados como clase. Más de 3 millones de personas fueron fusiladas o murieron en el destierro o en los campos. El Estado confiscó los implementos agrícolas de los campesinos. Se apoderaron de todas las tierras que ahora serían cultivadas colectivamente en grandes unidades. Pero los campesinos no deseaban la colectivización. Preferían matar el ganado en lugar de entregarlo, y el Estado se llevaba el grano. El resultado fue el hambre. En 5 años, 7 millones de personas murieron de inanición. Estas eran escenas que Bernard Shaw y otros visitantes occidentales no llegaron a contemplar. El precio no fue mencionado cuando Stalin expuso los logros del socialismo en 1937. На наших фабриках и заводах работает весь капиталист. Работают труженики фабрик и заводов. Руководят фабриками и заводами люди из народа. Это и называется у нас социализмом на деле. На наших полях работают труженики земли, без помещиков, без кулаков. Руководят этими работами люди из народа. Это и называется у нас социализмом в быту. Se dice que las ovaciones a Stalin eran tan largas porque nadie se atrevía a ser el primero en dejar de aplaudir. Stalin no solo utilizaba drásticos métodos para imponer los cambios que consideraba esenciales, también estaba obsesionado con destruir a todos sus potenciales antagonistas. El líder del primer Estado socialista vivía en un cómodo aislamiento. Se sentía inseguro incluso con los más cercanos a él. Uno a uno, muchos de los principales comunistas que habían planificado la transformación política y social del país se convirtieron en sus víctimas. Nikolai Bukharin había ayudado a Stalin a tomar el poder, pero luego se atrevió a criticarlo. Al principio, Bukharin fue aislado en su domicilio en el Kremlin con su joven esposa. Continuó siendo un fiel comunista, incluso al momento de su arresto. Ой, это было страшно, трагично. Он буквально пал передо мной на колени, просил прощения за загубленную жизнь. Сказал, что никогда, если бы он только мог себе представить, что так кончается его жизнь, он бы убежал меня на расстоянии пушечного выстрела. Как бы он меня не любил, он бы подавил в себе это чувство. Вот. Просил никогда не забывать его письма, которые теперь названы завещанием, воспитывать сына большевиком. Вот какая была вера. Обязательно большевиком. Суд идет, прошу встать. Садитесь, пожалуйста. El destino de Bukharin se selló en una serie de juicios pomposos, especialmente diseñados como propaganda para crear miedo e instar a la obediencia. Los juicios fueron una conjunción de falsa evidencia y falaces acusaciones. Las confesiones se obtenían mediante la tortura y las amenazas a los familiares de las víctimas. Los funcionarios y periodistas en la corte también interpretaban su papel en el cruel drama.
Boris Yefimov, quien asistió al juicio de Bukharin como caricaturista de un periódico, dice que creyó que la confesión que escuchaba era genuina. Как я мог сомневаться, если я своими ушами слышал, как Бухарин очень подробно и так это деловито, как хороший оратор, рассказывал о том, какой он враг советской власти, как он замышлял свергнуть советскую власть, отдать Украину немцам, Приморье японцам, рассказывал про свою измену. Ну что бы вы на моем месте сказали, если вы своими ушами слышали, как человек признается в своих преступлениях? Это был какой-то, так сказать, гипноз. Вся наша страна от малого до старого ждет и требует одного: изменников и шпионов, продавших врагу нашу родину, расстрелять, как поганых псов. En sus dibujos animados para Pravda, Yefimov plasmó con obediencia la descripción del fiscal de los acusados como perros sarnosos. Это была у него какая-то фраза о том, что вот Троцкий и Бухарин — это вот, так сказать, одно существо. Одно существо, две головы. Но они, в общем, это одно и то же. Это бешеный пес фашизма. Вот это пример, когда сатира служит пропаганде. Просто каждому, я не скажу дураку, но каждому простому человеку это понятно. Yefimov aplaudió al momento de pronunciarse la condena a muerte. И когда зачитали, что он приговорен к расстрелу, у меня сначала как-то, знаете, все померкло, все оборвалось внутри, сердце прямо, я чувствовала, что такое, я изменилась, померк, и весь наш прекрасный Советский Союз. La mórbida paranoia de Stalin iba en aumento. Nadie, sin importar su nivel de vida en el país, ni si era o no miembro del partido, estaba a salvo. Desde su escritorio se dirigía y controlaba un terror supremo. Por órdenes de la policía secreta, se asignaba a cada región una cuota arbitraria para las purgas. La categoría 1 significaba la muerte, la categoría 2 significaba campos de prisión. Pero en ocasiones Stalin se impacientaba. Cuando escribía, se le dará una cuota suplementaria de 6.000 personas en la primera categoría. Krasnodar estaba firmando la sentencia a muerte de 6.000 víctimas por encima de la cifra previamente asignada. Las purgas golpearon a muchos de los primeros entusiastas del comunismo. Mikhail Mindlin, en la categoría 2, fue arrestado e interrogado por la policía secreta en Moscú. И начался конвейер, начали, чтобы я подписал, ложь и на себя, и заложил бы товарищей, которые у нас в районе было. Очень много хороших, 47 человек мне список предъявили. Они добивались, чтобы я подписал это в протоколе. Я это не подписывал, они меня держали 5 суток. То есть и день, и ночь. Я стоял, у меня ноги распухли. En pleno frenesí de las purgas, las personas comunes eran obligadas a tomar parte en demostraciones en masa contra los enemigos del pueblo. Pero aún así, algunos de los fieles seguidores de Stalin no querían ver lo que sucedía. Ella Chister, la joven ingeniero eléctrico, no podía creer lo que decía su esposo, un funcionario del partido. Он понимал, он знал то, чего я не знала. И когда он мне говорил, как-то за столом, он мне сказал, что вот ты не представляешь себе, что вот все члены политбюро, которые сейчас есть, он перечислил их, Зиновьев, Каменев, Бухарин, Рыков, Томский, перечислил целый ряд фамилий, что всех их Сталин расстреляет.
Я не выдержала. У меня в руках был... Мы обедали. У меня в руках был нож, и я бросила ножом прямо в него. К счастью, я не попала. Por tal circunstancia, ella rompió con su primer esposo, que luego sería víctima de las purgas y asesinado. Ella se enamoró y se casó con un hombre que compartía su incuestionable adoración por Stalin, pero también sería ejecutado. Entonces, como la esposa de un enemigo del pueblo, Ella Chichester sería a su vez arrestada y condenada a prisión en Siberia. Fue enviada con un grupo de mujeres atestadas en vagones de mercancía. Sin nada más que pescado salado para comer, sentía una sed realmente insaciable. Вот я помню, как я слизывала, ведь мороз был сильный, я слизывала с гаек, гайки, болты, которые внутри вагона, деревянный же вагон, вот так поведешь, языком лижешь, и только боишься, чтобы язык не прилип. Вот так мы ехали. Ехали мы около месяца. Aunque sus esposos habían sido asesinados antes de que ellas salieran de Moscú, las mujeres estaban convencidas de que ellos iban en el vagón de atrás. A medida que el tren se alejaba al este, entonaban una canción para sus hombres, esperando que las escucharan. Это мы, ваши жены, подруги, это мы нашу песню поем. Из Москвы по сибирской дороге вместе с вами этапом идем. Прочитали в бутырках нам приговор, дали каждой жене 8 лет и, вручивши конвою пакеты, повезли нас по 100 человек. Было тяжко в холодной теплушке, ели только мы рыбный кондер. У конвоя выпрашивали свечку, не теряя былой свой задор. Los embarques masivos de prisioneros continuaron durante años. Se llenaron miles de campos en las más remotas e inhóspitas regiones de la Unión Soviética. Los prisioneros se hicieron parte esencial de la fuerza laboral para trabajar como esclavos en las nuevas minas y vías férreas que debían construirse sin demora. В лагере, и на БАМ-лагере я был первую зиму, и на Колыме, когда я был. Самая главная опасность — не умереть с голоду. Баланду тебе давали. Баланда — это суп без всякой... Ну, там... Плавает там кости рыбные, и что-то вроде крупы, вроде было там. Мы эту баланду выпивали через край. Вот там у нас были такие жестяные мисочки. Нам давали черпак баланды. Вот так вот выпивали его. И пайку хлеба. Еле-еле нас заставлял холод работать еще. Потому что если бы мы не двигались, не работали, то мы бы просто замерзли. И когда человек хочет, оправиться в забое, так он должен снять рукавицы. Пока он доберется до шеренги, там расстегнет, у него уже руки вот такие становятся. Как он вытащил и отморозил. И очень много было оперированных. И тот, кто первую зиму выдержал, тот уже считался, что он выдержит срок. Большинство не выдерживало. Los secuaces de Stalin intentaban justificar lo que estaba ocurriendo. Мы можем прямо сказать, НКВД своей разобщительной работой раскрытия шпионских организаций не только спас много жизней, которым угрожала опасность от врагов, шпионов, диверсантов, разведчиков.
Aplaudiendo el mensaje se encontraba la fiel obrera de la construcción, Tatiana Fyodorova. А то, что какие-то вот такие политические интриги, игры, которые были, если будут, к сожалению, вот это очень тяжелое бремя, но не заслонило движение вперед никак, потому что страна развивалась и шла очень хорошим темпом. И была великой державой. Ведь идет речь о многомиллионной стране, и поэтому население страны все работало, жило, училось, песни пело. Так что это не значит, что сразу все куда-то погасло и все пропало. Нет. Нет. Los estudios fílmicos estadales trataban de que el pueblo soviético creyera que eran tiempos perfectamente normales con la producción de entretenidos musicales al estilo Hollywood. En la superficie, para aquellos que aún no habían sido devorados, el gran experimento comunista podía proclamar el logro de algunos de sus objetivos a finales de los años 30. La inmensa mayoría ya sabía leer. Se completaron grandes proyectos de construcción como el metro de Moscú, sin importar el costo, y muchos ciudadanos soviéticos tenían oportunidades de trabajo como nunca antes. Luego de su etapa como maestra en una pequeña población, Anastasia Denisova se había mudado a la ciudad. Открыл глаза немножко на мир. Все ждала. Все, что я же вам говорю, в лапотки одела, пошла учиться. И вот из этих лапоток я все-таки пришла в Москву. И я не потому что я не достигла там высот, и ни науки, нигде. Но глаза-то все-таки открылись. En 1917 los comunistas eran una pequeña minoría. Habían impuesto sus ideas a sus compatriotas con la esperanza de convencerlos con los resultados. Pero 20 años después, incluso los primeros creyentes se habían resignado a que la promesa de que las masas oprimidas formarían el gobierno jamás se cumpliría. Мы поняли, что это самый главный враг социализма. Значит, мы поняли, что он просто навредил этому делу. Тем, что он уничтожил кадры по всем линиям. И по хозяйственным, и по культурным, и искусства, и печати, и военных, и партийно-государственных. Везде он всех их уничтожил. Так разве это не является злом для той, великой, светлой цели, о которой мы все время говорим? Tan solo en la segunda mitad de la década de 1930 fueron ejecutadas más de 7 millones de personas y otras 7 millones enviadas a los campos. У Сталина не было никакого социализма. Сталин сам разрушил весь социализм. Не будь Сталин, был бы другой. Кто-нибудь бы уничтожал бы эту систему. Вот так я лично думаю. Потому что, наверное, еще не пришло время для такого общества.
En los campos, los hombres y mujeres del pueblo se esforzaban y morían a consecuencia de un sistema político cuya retórica y cúmulo de promesas utópicas lo convirtieron en una de las fuerzas más poderosas de nuestro siglo. Pero lejos de morir, el sistema comunista seguiría dominando las vidas de mucha gente después del final de la Segunda Guerra Mundial, trayendo las mismas esperanzas populares y las mismas crueles realidades. Doblaje por etcétera. El siglo de la gente. 1900-1999. La Primera Guerra Mundial está a punto de terminar. Un soldado norteamericano recuerda la llegada de la paz. The morning of November the 11th, 1918, Harry met me about 100 yards from the battery position. He says, "Look here, McKinley." He had a piece of white paper just about as big as your hand. It says, "Cease firing on all fronts. 11-11-11, General John J. Pershing." And I thought that was the prettiest piece of paper I ever saw. Words can't describe the feeling that come over the men. Not only me, but the rest of them. 1 minute we was killing people, and then the world was at peace first time in 4 years. It seemed like 5 minutes, and directly one old boy says, "When'll we go home?" En el frente occidental, los soldados que habían combatido entre sí comparten ahora la alegría de estar vivos. Je venais d'être blessé. Alors on est arrivé à l'hôpital, on nous a donné du café au lait, et puis il est arrivé un dirigeant de l'hôpital à monter sur la table. Il a dit, "Mes enfants, là, mais c'est ceci." Eh bien, moi, je me suis mis à pleurer, je me suis couché sur le lit, j'ai pleuré. Tout de suite, j'ai pensé à ma mère. J'ai dit, "Ma mère, elle le sait, on est vivants." And when the piping is over and the war is won, and the flags are waving free, when the bells are ringing and the boys are singing songs of victory, and when we all gather round. Mientras celebran, las multitudes esperan que el mundo haya aprendido la lección y que la paz reine para siempre.
Pero en menos de 20 años, esa esperanza llegaría a su fin. 1919. La paz perdida. La guerra había bañado con sangre al nuevo siglo. Los interminables cementerios eran un recordatorio perdurable de la matanza. Nueve millones de personas habían muerto a causa de las tácticas en las que los comandantes disponían tranquilamente de las vidas humanas por unos metros de terreno. Toda una generación estaba traumatizada por el horror de las trincheras. What I thought about most was the pals that I'd left behind me who would never see home again. They gave their lives. And they didn't know what they were giving them for. They were giving their lives to end wars, which didn't end wars. Walter Hare había luchado en la batalla del Somme. I'd been one of the lucky ones. I'd survived, and I hoped and felt that this was the end of war for all of us. I was thankful that I was at home. I was thankful that my brother had survived too, and I was thankful that none of my people had suffered because of the war. But I felt sorry for all those people who had, and especially those people in our village who had lost some of their lads. Tenía 20 años y toda una vida ante él. Los combatientes compartían las mismas emociones, sin importar si eran ganadores o perdedores. En Múnich, Karl Nager presenció el regreso de las tropas alemanas. Ja, es war eine Entlastung für das ganze Volk, dass der Krieg vorbei war. Nicht wahr? Was an Folgeerscheinungen kommen will, das musste man erst abwarten. Nicht wahr? Und ich als kleiner Bub, ich war froh, dass der Vater wieder zu Hause war, nicht wahr? Dass die Familie wieder zusammen war. Und wir haben uns auf den Vater gestützt, dass er wieder schaffen wird, dass die Familie wieder in Ordnung sein wird. Ja. Nager esperaba no tener que combatir nunca como su padre. Las esperanzas mundiales de una paz duradera se concentraron en un hombre. Cuando el presidente Woodrow Wilson arribó a París para asistir a la conferencia de paz, fue recibido como un nuevo Mesías. Él había llevado a Norteamérica a la guerra en 1917 para alentar a los exhaustos ejércitos británico y francés y asegurar la victoria aliada. Il était très aimable, il saluait avec son chapeau à droite, à gauche, il était fort applaudi. Vive l'Amérique! On savait que c'était nos sauveurs. Alors, il a vraiment été acclamé à Paris puis partout où il a passé, quoi. L'ambiance était au patriotisme exacerbé, si on peut dire, parce qu'on était vainqueurs, on avait gagné la guerre. Wilson prometió paz para el pueblo a las muchedumbres que lo recibieron. Deseaba una paz basada en sus propios y nobles principios. Una paz indulgente y duradera, que fuera justa para todos. Otros líderes como Lloyd George de Gran Bretaña y Clemenceau de Francia tenían un sentido menos idealista de lo que sus pueblos querían. Conocían el deseo popular de vengarse de Alemania. Durante las negociaciones, Wilson fijó las cláusulas del documento a ser firmado en el Palacio de Versalles. Quiso que la autodeterminación y la democracia fueran los principios a seguir.
Una nueva organización, la Liga de las Naciones, velaría por la justicia entre los diversos países. El acuerdo se firmó en el Gran Salón de los Espejos. Pero para asegurar que Alemania nunca volviera a amenazar la paz mundial, Francia insistió en que los alemanes fueran obligados a pagar el costo total de la guerra como indemnización. Se citó a los representantes alemanes y sin ninguna oportunidad para negociar, se les obligó a aceptar su culpa y firmar un arreglo punitivo. Nachdem die Bedingungen des Versailler Vertrags bekannt geworden waren, war das deutsche Volk entsetzt über die Bedingungen, die gestellt worden sind, war entsetzt über die Leistungen, die vom deutschen Volk erwartet wurden, war entsetzt über die Abgaben, die geleistet werden mussten, ja, die das deutsche Volk zum Ruin führen mussten. El tratado que establecía la Liga de las Naciones, establecía las indemnizaciones de guerra y trazaba nuevas fronteras, tenía como objetivo evitar una nueva guerra. Pero pocos de los que respaldaron el tratado quisieron reconocer los problemas que generaría en el futuro. Por el momento, la ira de los alemanes podía ser ignorada por los vencedores, pero ese resentimiento crecía cada vez más. Los rusos no tenían parte alguna en el tratado, pues el nuevo régimen comunista no era reconocido. Y Wilson descubriría que muchos norteamericanos no querían tener relación alguna con la Liga de las Naciones. Habían enviado a 2 millones de sus hijos a resolver los problemas de Europa y los querían de vuelta lo antes posible. El regimiento de McKinley-Wooden inició el regreso a casa. When we left St. Nazaire, we was all tickled to be on the boat headed for home. The boys was all glad to get on it, and it started out. One looked over his shoulder and says, "I love to see France over my shoulder." We bid Europe goodbye. We didn't think we'd ever have to be back. Los soldados británicos también estaban contentos de abandonar el continente europeo. Walter Hare volvió a casa en Yorkshire. The villagers, after we'd been home, a week or two I think it was, they arranged for a coming home party for the lads. It was nice, very happy, with a good meal and a lot of sing-song and sort of a get-together. Some of us were courting with our girlfriends again and quite a happy do. Europa se transformó después de Versalles. Hasta 1918, Alemania dominaba el norte de Europa desde Berlín y el imperio austrohúngaro se extendía hasta Viena. Ahora Alemania era mucho más pequeña y el imperio austrohúngaro quedaba disuelto. Los años 20 fueron una primavera para varias naciones. Desaparecieron 3 imperios y nacieron 9 países, cada cual con su propia identidad. En Varsovia, los polacos proclamaron su independencia guiados por el mariscal Pilsudski. El renacimiento del pueblo polaco como nación independiente fue un triunfo para su anhelo nacionalista y el cumplimiento de un sueño. De los restos del imperio de los Habsburgo surgieron otras nuevas naciones. Se creó a Yugoslavia. Los serbios, croatas, eslovenios y otros pueblos fundieron sus feudos temporalmente en un vasto reino independiente. La República de Checoslovaquia fue proclamada en Praga. Hasta entonces, los checos habían sido súbditos del Imperio Austrohúngaro.
Gilles Sturza fue testigo del cambio de poderes. Takhle nějak odpoledne, ve všední den, když už jsem byl doma ze školy, tak jsem šel s mojí tetou. Jsme šli dolů na hlavní ulici, na hlavní silnici. No a byla nám spousta lidí chodila a potkali jsme policejního inspektora, našeho souseda. A takový starší pán s knírkem pod nosem, který povídal tetě, jestli pak víte panice nového. No, nevím. Už nemáme Rakousko. Už máme vlastní stát. Las nuevas naciones esperaban proteger su frágil libertad con la ayuda de un organismo internacional que se reunió por primera vez en 1920. Ginebra. La Liga de las Naciones celebró su primer encuentro en un hotel suizo. Sus optimistas partidarios compartían el criterio de que comenzaba una nueva era de relaciones internacionales. No se sentían disminuidos por el hecho de que los norteamericanos no estuvieran allí, ni porque los rusos y los alemanes tampoco fueran miembros. Pensaban que la Liga podía reemplazar el viejo mundo de la diplomacia secreta por discusiones abiertas. La opinión pública siempre sería escuchada. Los países más débiles tendrían el mismo peso que los más fuertes. El primer ministro de Polonia, el pianista Paderewski, lo llamó el alba de un nuevo orden. La Liga intentó ganar el apoyo popular para su gestión. Jennifer Hart promovió la idea en Gran Bretaña. My role in the League of Nations Union was to try and get members of the public to understand the ideas behind the League, especially that it was a totally new thing, especially this concept of it was, one was concerned if nation A was attacking nation B, you couldn't just stand on the sidelines, and to get public opinion to bring pressure on government to use the machinery of the League. So one didn't go around looking for faults in the government or weaknesses so much as saying, look, it's a wonderful new construction and it could be made to work if people really wanted to make it work. Muchos consideraban que la prioridad era el desarme. Si la Liga lograba que las naciones acordaran reducir sus arsenales, se eliminaría la amenaza de guerra. Gracias al Tratado de Versalles, Alemania fue desarmada casi por completo a principios de los años 20. Aunque Gran Bretaña, los Estados Unidos y Japón accedieron a reducir su armamento, la largamente esperada conferencia de desarme mundial se posponía constantemente. Pero la Liga de las Naciones comenzó a poner en práctica otro de los ideales de Wilson, la autodeterminación. Por primera vez, ciertas minorías tenían la oportunidad de elegir en qué país preferían quedarse. Se realizaron plebiscitos en varias regiones que habían formado parte de Alemania. En la frontera entre Dinamarca y Alemania, el pueblo votó por ser danés. Pero por cada ganador había muchos perdedores. Cada triunfo provocaba una nueva oleada de refugiados. Aunque habían ganado el plebiscito, los germanoparlantes en la nueva frontera germano-polaca fueron expulsados de sus hogares y los polacos tomaron el territorio. Protesta. En opinión de los alemanes, los polacos habían invadido lo que por derecho era suyo. La idea de que los hubieran robado acrecentó aún más el resentimiento alemán. Habían visto reducirse su territorio. Habían sido obligados a pagar indemnizaciones de guerra en cuotas que durarían hasta 1988 y su economía se vería pronto carcomida por la hiperinflación. Die Preise stiegen von Tag zu Tag, also nicht bloß nur ein paar Mark, sondern um Hunderte, um Tausende, um Hunderttausende, nicht wahr? Wir waren also kleine Buben beim Spielen, wir haben Fußball gespielt, nicht wahr? Und in der Pause sagte einer der Kameraden, jetzt will ich zum nächsten Geschäft gehen
und will mir 2 Semmel kaufen. Er hat einen 500.000 Markschein dabei. Dann kam man zurück und sagte, ich habe nur noch eine Semmel bekommen, weil jetzt eine Semmel 400.000 Mark kostet. Wer nicht schnell das bisschen Geld, das er hatte, in Lebensmittel umsetzen konnte, der hungerte. La economía alemana se deterioraba y luego fue devastada por la depresión en 1929. Más de 6 millones de personas estaban desempleadas. Los alemanes culpaban a la paz impuesta de sus problemas. I'm afraid I didn't feel any pity for them because it was the people of the German people had started the war, so they deserved to suffer. Because we hadn't started it, we'd had to suffer something they had nothing to do with. So what I was concerned was to get back to normal life again and forget Germany. Ils avaient été tellement méchants qu'on n'avait pas beaucoup de pitié pour eux. On les plaignait, mais on dit c'est bien fait. Ils n'ont que ce qu'ils méritent. Hein? Parce qu'ils ont été vaches, on peut dire. Hein? Ils étaient durs. Dans les pays envahis, ils étaient durs. Enfin, je ne peux pas vous raconter, c'est trop horrible. Ils ont fait des misères à tout le monde, dans les pays envahis. El gran peregrinaje del amor. Madres de toda Gran Bretaña recorren el sendero que transitaron sus seres queridos hasta la puerta Menin, rindiendo tributo en nombre de 1 millón de recuerdos. 10 años más tarde, durante los grandes funerales en honor a los fallecidos en la guerra, la gente recordó la matanza. Una multitud realizó el peregrinaje a los antiguos campos de batalla en Francia y Bélgica a ver las trincheras donde había caído una generación. El fantasma de la guerra rondaba las mentes de los que habían combatido en ella. The dreams were, some of them were pretty horrible. Sometimes you dreamt about getting through the barbed wire, and sometimes you dreamt about seeing Germans approaching with fixed bayonets, and other times you could see the ground being swept in front of you with German machine guns, and you're being told you're going to advance over that ground, which was a shocking feeling. Una nueva oleada de novelas y películas recreaban el horror de lo vivido. En Sin Novedad en el Frente, soldados comunes discutían el absurdo de la guerra. Well, how do they start a war? Well, one country offends another. How could one country offend another? You mean there's a mountain over in Germany gets mad at a field over in France? Well, stupid, one people offend another. Oh, that's it. I shouldn't be here at all. I don't feel offended. It don't apply to tramps like you. Good. Then I can be going home right away. You just try it. Yeah, you want to get shot? Las películas antibélicas aumentaron la impaciencia popular por el desarme. Cuando finalmente la Liga de las Naciones fijó la Conferencia de Desarme Mundial para 1932, aumentaron las expectativas. We are going to go to Geneva to get the nations of the world to join in and reduce this enormous, disgraceful burden of armaments which we are now bearing from one end of the world to the other. En Ginebra, la conferencia tomó en cuenta las peticiones populares recolectadas en todo el mundo. Los millones de firmas tenían la intención de ejercer presión sobre los gobiernos y demostrar el deseo de los pueblos de eliminar las guerras. I went to one of the opening sessions of the conference when people came from all over the world petitioning for disarmament, and it was meant to be a tremendous moment. We all had great hopes that there really was going to be very substantial disarmament. Australie, 1102, 108.
Australia, 112,108. And PG, 300. El conteo final fue anunciado al inicio de la conferencia. United States of America, 1,135,453, and Hawaii, 130. Pero el idealismo internacional chocaba con los arraigados intereses nacionalistas. A su llegada a Nueva York, el ex primer ministro polaco Paderewski explicó el problema. Mr. Paderewski, what is your opinion about disarmament and the recent efforts in order to eliminate the possibilities of war? It's a very good intention, very fine idea, but a very difficult task. Everyone expects the other fellow to disarm, but is not ready to disarm himself. La confianza en lo que podían lograr la democracia y la razón se tambaleaba cada vez más. Todavía resentidos por el tratado, los alemanes llevaron al poder a un nuevo líder, Adolfo Hitler. Karl Nager lo vio en Múnich mientras se preparaba para ser policía. Wenn in München ankam, hier unter der Menge, die an der Straße stand, und wenn also noch Hitler in seinem Wagen vorbeifuhr und grüßte, dann haben wir auch gegrüßt und geschrien, nicht wahr? Hitler hat angestrebt, die Beseitigung der Lasten, die der Versailler Vertrag Deutschland auferlegt hat. Hitler hat versprochen, Arbeit und Brot für alle Deutschen. Er hat die Beseitigung der hohen Arbeitslosenziffer versprochen. Er hat versprochen, Deutschland wieder zu einem Volk in der europäischen Gemeinschaft zu machen, das sich sehen lassen kann. A los italianos, también descontentos con la paz, se les hicieron las mismas promesas. Mussolini les ofrecía un nuevo imperio romano. Millones de italianos se regocijaron ante el maravilloso milagro del fascismo. En 1935 las tropas de Mussolini invadieron Etiopía. Ni los etíopes ni su emperador tuvieron la oportunidad de resistirse a un ejército moderno. Aunque la Liga de las Naciones emitió una resolución tras otra, los italianos la desafiaron. The League of Nations, a grave disturbance. Today, Haile Selassie comes to plead for his lost empire. He wants them to make Mussolini give up Ethiopia. Tras el fracaso de la Liga para negociar con los dictadores, la idea del desarme llegaba a su fin. At the new home of the League of Nations in Geneva, the chief news is of nations arming. It is announced that Britain will spend more on armaments. Why? Because the whole world is arming. Japan demands parity on the sea with Britain and the United States. She wishes to supplement her great military strength by greater sea power. Germany is building aeroplanes, commercial craft, but perhaps convertible. Her right to rearm is being tacitly recognized. Aeroplanes for Italy, thousands of them lined up in spectacular array. Mussolini has fostered an air force which challenges comparison with the finest in the world. France maintains her military strength, trains artillery, mechanizes her powerful army. France demands security and will not disarm. And Britain, long content with dominance on the sea, contemplates bigger estimates for all three services. Solo los Estados Unidos quedaron fuera de la carrera armamentista. The cattle prowl and the coyotes howl out on that great divide. I never done no wrong, just McKinley Wooden trabajaba en una granja en Kansas. I was in the feed and grain business long about that time. I had a lot of livestock on the side. Had the best feedlot in the county. People thought that the world was at peace, and they was awful glad it was. We wasn't interested in any foreign countries at that time, mister. We was interested in our own selves and at home.
En Europa el miedo a una nueva guerra aumentaba día a día. Winston Churchill, para entonces un observador político, participó en una serie radial sobre las causas de la guerra. I'm afraid that if you look intently at what is moving towards Great Britain, you will see that the only choice open is the old grim choice our forebears had to face, namely, whether we shall submit or whether we shall prepare. This truth may be unfashionable, unpalatable, no doubt unpopular, but is it the truth? Pueblo de Gran Bretaña. Otros todavía se aferraban al ideal de seguridad colectiva que promovía la Liga de las Naciones. Hicieron una película que se exhibió en miles de cines. El mundo se está armando. 2,000 million pounds a year spent on arms. I'd fight tomorrow if I thought a war would end war, but that's what they told my father in 1914, and we're no better off now. When there's a quarrel between two people, the police are called in to settle it. Why can't the League of Nations be strong enough to settle disputes between two nations? Permanent peace can be secured by discussion. I've no quarrel with Frenchmen or Germans or Russians or anybody else for that matter. So let's be sensible and work together for peace by reason. Exigimos la paz inmediata. Los pacifistas tomaron una posición extrema, renunciaron a la guerra juntos. En 1936, la Unión por la Paz pidió a la gente que firmaran declaraciones para no participar en la guerra. Donald Soper promovía la campaña. It was comparatively easy to persuade an audience of the rightness of what you were asking them to believe, and also, to some extent, dangerously easy to ask them at that point to sign along the dotted line. We had a great deal of immediate conversion. The problem was to maintain the ardor and spirit of it when the workaday problems associated with it became more complicated and more difficult. Mantener vivo el espíritu del pacifismo era más difícil debido a la Guerra Civil Española. Una revuelta nacionalista comandada por el general Franco y respaldada por Hitler y Mussolini difundió el temor a que más naciones europeas se rindieran al fascismo. Los rebeldes realizaron un ataque cruel al gobierno republicano democráticamente electo. La enorme pérdida de vidas convenció a muchos fuera de España de que había que tomar medidas. Miles de voluntarios, muchos de ellos comunistas, se unieron a la Brigada Internacional para luchar contra el fascismo. Pero Hitler emergía como la mayor amenaza a la paz. Estaba empezando a redibujar el mapa. Tropas alemanas marchan en Austria. Since the Treaty of Versailles was signed in 1919, there have been only a few really momentous days in the history of Europe. Today comes another such mighty moment, as Hitler's bomb bursting finally carries Nazi expansion across the borders of Germany into the land of his birth. Las ideas acerca de la mejor forma de evitar la guerra eran opacadas por las acciones de Hitler. Karl Nagel se había unido al nuevo ejército alemán. Ich saß auf dem Pferd, nicht wahr, kurz vor der Grenze, nicht wahr. Um 8 Uhr ging der Schlagbaum hoch, unsere Regimentsmusik voraus mit klingendem Spiel, marschierte los. Hinter der Grenze stand die österreichische Bevölkerung in Mengen mit Hakenkreuzfähnchen und begrüßte uns lautstark und in Sprechchören mit ein Volk, ein Reich, ein Führer. Es war ein erhebendes Gefühl. Endlich also das Brudervolk, mit dem Brudervolk wieder vereint zu sein. Aunque la unión había sido expresamente prohibida en el Tratado de Versalles, los británicos y los franceses no hicieron nada al respecto.
El nuevo vecino de Alemania, Checoslovaquia, era el más exitoso de los estados creados después de 1918. Gobernado democráticamente, era un verdadero hijo del Tratado de Versalles y alentaba la unión de checos, eslovacos y germanoparlantes bajo una sola bandera. Praga era la pujante capital de un país que tenía la economía más sólida en Europa Central, basada en la industria del antiguo Imperio Austrohúngaro. Pero los checos se sentían fuertemente amenazados. Sabían que estaban en la mira de Hitler, como un país donde, a su entender, los eslavos dominaban a los alemanes. Cuando Hitler dijo que los germanoparlantes de los Sudetes de Checoslovaquia volverían a ser parte de Alemania, los checos se tornaron desafiantes. Lidi na lidi jsou jako saně, člověk na člověka jako kat. Podívejte se na ně, musíte nasíkat. Oproti pěti mužíka mydlí, domnívají se, že vyhraje. Klidně seďme na židli, čtěme Bibli, tam to všechno je. Samuelova kniha nám povídá, jak na Žida přišla veliká bída, jak ti bídní filištíni válku nebyli, až potkali Davida. David šel do války, volky nevolky, velké dálky nesl bratům homolky. Con su gran ejército, los checos comenzaron a prepararse para defenderse de un ataque alemán. Las tropas tomaron posiciones a lo largo de la frontera con Alemania. Reforzaron sus defensas y esperaban que Gran Bretaña y Francia, las democracias sobrevivientes más fuertes, acudirían en su ayuda. Josef Beldar trabajó en los búnkers. Mezi náma byla nálada fantastická. My jsme si uvědomovali, že jako přispíváme k obraně vlasti. Ať jsme nebyli vojáky, tak to pro nás bylo ohromným takovým zadostiučiněním, že nám bylo umožněno k té obraně vlasti přispět. La Liga de las Naciones demostraba su ineficacia. Gran Bretaña y Francia decidieron enfrentar el problema con Alemania y llegar a un trato. El primer ministro británico le hizo varias visitas a Hitler. Las muchedumbres británicas se regocijaron al regreso de Chamberlain de Múnich. Creyeron lo que todos querían creer, que cediendo ante Hitler y permitiéndole tomar los Sudetes, la paz quedaría asegurada. So our Prime Minister has come back from his third and greatest journey, and he said that the settlement of the Czechoslovakian problem, which has now been achieved, is, in my view, only the prelude to a larger settlement in which all Europe may find peace. This morning, I had another talk with the German Chancellor, Herr Hitler. And here is the paper which bears his name upon it as well as mine. Daladier, el primer ministro francés, también regresó a casa desde Múnich. Pensó que el acuerdo era a la guerra y no a la paz, y que Hitler no estaba satisfecho. Étienne Cruchanel estuvo con él. Et cette atmosphère était tellement pesante et tellement lourde que quand nous sommes arrivés au Bourget, en voyant toute cette foule, nous avons tous pensé que les gens venaient pour nous siffler et nous huer. Et quand nous avons été arrêtés sur l'aérodrome et qu'on a ouvert la porte, au lieu des vagues de huées que nous attendions, c'est une marée d'applaudissements et d'enthousiasme qui nous a accueillis. C'était incompréhensible pour nous et Daladier s'est tourné, je l'entends encore, vers la personne qui était près de lui et dire « Mais ces gens sont fous ». Era el punto máximo de los anhelos europeos. Los franceses y los británicos estaban emocionados y aliviados.
Pero los checos se sintieron traicionados. La Liga de las Naciones no había hecho nada por ellos. Los habitantes de habla checa de los Sudetes debían elegir entre vivir en la Alemania nazi o abandonar sus hogares en calidad de refugiados. Spousta lidí se snažila tedy odtamtud odejít a byli v hrozném smutku, protože vlastně neměli představu, co je čeká. To zklamání vylévalo v takových, bych řekl, i nevybíravých slovech na adresu především našich západních spojenců, především těch Francouzů a Angličanů. 10 días después de Múnich, las tropas alemanas cruzaron la frontera checa hacia los Sudetes. Una vez más, el regimiento de Karl Nager estuvo ahí. Als um 14 der Befehl kam zum friedensmäßigen Einmarsch, haben wir unsere Fahrzeuge wieder verladen, haben unsere Pferde bestiegen und sind über die Grenze marschiert. Die sudetendeutsche Bevölkerung war bereits uns an die Grenze entgegengeeilt und hatte uns freudestrahlend mit Tränen in den Augen empfangen. Wir haben uns so gefreut, wir haben vor Freude geweint. Und wir haben Blumen gestreut und wir waren ganz außer sich vor Freude, muss ich sagen. Das Jahr soll ich nicht sagen. Das war der glücklichste Tag in unserem Leben, auch für meine Schwester und für mich, für die ganze Familie. Ese otoño, los checos celebraron el aniversario de su independencia con un extraño presentimiento. 20 años después del nacimiento del país y la creación de la Liga de las Naciones, su autodeterminación estaba amenazada. En marzo de 1939, los alemanes invadieron el resto de Checoslovaquia y ocuparon Praga. Jiří Sturza, quien había visto irse a los austríacos en 1918, presenció la llegada de los alemanes. Ráno přišel k nám můj strýček a prohlásil, ti lotři vtáhli do Prahy, Praha je obsazena německou armádou. Tak jsme jeli do města, no a tam už jsme viděli, jak prostě tam jezdí německé pancéřové vozy a obrněné vozy a německá armáda tam pochoduje. No, co se dalo dělat? Nemohli jsme dělat nic. S holýma rukama jsme proti ním nemohli vystoupit. Faktem je, že lidi prostě na ně hrozili a že je prostě, ti Němci to chápali. Mám ten dojem, že i to vojsko snad to chápalo trapně, že ty Němci museli snad mít takový dojem, že prostě tady jsou nenáviděni. To museli vidět. Als wir durch die Tschechei fuhren, die haben uns bedroht, haben also die Fäuste geballt. Was sie gesprochen haben, haben wir nicht verstanden, weil wir nicht Tschechisch konnten. Aber sie haben auf jeden Fall zu erkennen gegeben, dass wir unerwünscht sind. La nación independiente nacida en 1919 había dejado de existir. Hitler había ocupado un país vecino sin siquiera fingir que estaba reuniendo al pueblo alemán. Aquel septiembre, las tropas alemanas invadieron Polonia. Karl Nager llegó a la última fase de su jornada hacia la guerra. Wir traten am 1.9. 4 Uhr früh zum Angriff an. Ich selbst habe den Beginn des Krieges erlebt, dass kurz vor meinen Augen ein eigener Reiterspähtrupp von den Polen von den Pferden geschossen wurde. Jetzt war für mich klar, jetzt scharfer Schuss, jetzt ist Krieg. Cuando las noticias de la guerra en Europa llegaron a los Estados Unidos, muchos norteamericanos pensaron que no era de su incumbencia. I haven't the slightest idea of European affairs. Let Europe fight her own battles. Another war, not for me. This time America should keep out, and I know I will. Y otro presidente norteamericano tenía que decidir si los Estados Unidos se involucrarían. I have said not once but many times that I have seen war and that I hate war.
I say that again and again. I hope the United States will keep out of this war. I believe that it will. And I give you assurance and reassurance that every effort of your government will be directed toward that end, as long as it remains within my power to prevent, there will be no blackout of peace in the United States. Este otoño, muchos hombres jóvenes de toda Europa ingresaron al ejército. These men of 20 and 21 received their calling up notices before the declaration of war. But they're a fine body of men, ready and willing to play their part in the hard job that lies ahead. And their first experience of the army is to receive a whole lot of kit and a perfectly beautiful haircut. Walter Hare, quien había luchado en el Somme, ahora tenía un hijo de 16 años. When I saw there was another war, I felt pretty down. I thought we'd wasted our time. I was most concerned because my son was growing up and he'd soon be military age. It's not fair. It's not fair that I did my bit and now that my sons are going to have to do what we failed to do. Les anciens combattants se refusent à l'idée d'un calvaire qu'ils voulaient épargner à leurs enfants. Marcel Batreau, quien había combatido en Verdun, no tenía hijos y fue convocado de nuevo a los 44 años. Dans mon esprit, j'aurais jamais pensé qu'on serait assez bête de refaire la guerre. Et tout ça, c'est comme si vous avez un voisin qui est voleur, que vous savez qu'il peut vous voler, vous fermez votre porte. Alors nous, on a fait comme ça. On a dit, oh, ils gueulent comme ça, mais eux, ils avaient la ferme intention de nous attaquer et nous attaquer par surprise alors qu'on n'était pas prêts. Je ne pensais pas du tout que je serais mobilisé encore 20 ans après. Je ne pensais pas du tout à ça. Et ça m'a fait beaucoup de peine quand j'ai reçu ma feuille. Oh, j'ai dit les vaches. La nueva organización internacional creada para asegurar que no habrían más guerras había fracasado. Se haría un nuevo intento con las Naciones Unidas en 1945. Pero hasta entonces se perderían 55 millones de vidas en otra guerra mundial. Doblaje por etcétera.
en la mira de Hitler, como un país donde, a su entender, los eslavos dominaban a los alemanes. Cuando Hitler dijo que los germanoparlantes de los Sudetes de Checoslovaquia volverían a ser parte de Alemania, los checos se tornaron desafiantes. Lidi na lidi jsou jako saně, člověk na člověka jako kat. Podívejte se na ně, musíte naříkat. Oproti pěti mužíka mytlí, domnívají se, že vyhraje. Klidně teďme na židli, čtěme Bibli, tam to všechno je. Samuelova kniha nám povídá, jak na Žida přišla veliká bída, jak ti bídní filištíni válku ve nebyli, až potkali Davida. David šel do války, volky nevolky, velké dálky nesl bratům homolky. Con su gran ejército, los checos comenzaron a prepararse para defenderse de un ataque alemán. Kam se válej, ty jsou malej. Las tropas tomaron posiciones a lo largo de la frontera con Alemania. Reforzaron sus defensas y esperaban que Gran Bretaña y Francia, las democracias sobrevivientes más fuertes, acudirían en su ayuda. Josef Beldar trabajó en los bunkers. Mezi náma byla nálada fantastická. My jsme si uvědomovali, že jako přispíváme k obraně vlasti. Ať jsme nebyli vojáky, tak to pro nás bylo ohromným takovým zadostiučiněním, že nám bylo umožněno k té obraně vlasti přispět. La Liga de las Naciones demostraba su ineficacia. Gran Bretaña y Francia decidieron enfrentar el problema con Alemania y llegar a un trato. El primer ministro británico le hizo varias visitas a Hitler. Las muchedumbres británicas se regocijaron al regreso de Chamberlain de Múnich. Creyeron lo que todos querían creer, que cediendo ante Hitler y permitiéndole tomar los Sudetes, la paz quedaría asegurada. So our Prime Minister has come back from his third and greatest journey, and he said that the settlement of the Czechoslovakian problem, which has now been achieved, is, in my view, only the prelude to a larger settlement in which all Europe may find peace. This morning, I had another talk with the German Chancellor, Herr Hitler. And here is the paper which bears his name upon it as well as mine. Daladier, el primer ministro francés, también regresó a casa desde Múnich. Pensó que el acuerdo era a la guerra y no a la paz, y que Hitler no estaba satisfecho. Etienne Cruchanel estuvo con él. Et cette atmosphère était tellement pesante et tellement lourde que quand nous sommes arrivés au Bourget, en voyant toute cette foule, nous avons tous pensé que les gens venaient pour nous siffler et nous louer. Et quand nous avons été arrêtés sur l'aérodrome et qu'on a ouvert la porte, au lieu des vagues de huées que nous attendions, c'est une marée d'applaudissements et d'enthousiasme qui nous a accueillis. C'était incompréhensible pour nous et Daladier s'est tourné, je l'entends encore, vers la personne qui était près de lui et dire « mais ces gens sont fous ». Era el punto máximo de los anhelos europeos. Los franceses y los británicos estaban emocionados y aliviados. Pero los checos se sintieron traicionados. La Liga de las Naciones no había hecho nada por ellos. Los habitantes de habla checa de los Sudetes debían elegir entre vivir en la Alemania nazi o abandonar sus hogares en calidad de refugiados. Spousta lidí se snažila tedy odtamtud odejít a byli v hrozném smutku, protože vlastně neměli představu, co je čeká. To zklamání vylévalo v takových, bych řekl, i nevybíravých slovech na adresu především našich západních spojenců, především těch Francouzů a Angličanů.
10 días después de Múnich, las tropas alemanas cruzaron la frontera checa hacia los Sudetes. Una vez más, el regimiento de Karl Nager estuvo ahí. Als um 14 der Befehl kam zum friedensmäßigen Einmarsch, haben wir unsere Fahrzeuge wieder verladen, haben unsere Pferde bestiegen und sind über die Grenze marschiert. Die sudetendeutsche Bevölkerung war bereits uns an die Grenze entgegengeeilt und hatte uns freudestrahlend mit Tränen in den Augen empfangen. Wir haben uns so gefreut, wir haben vor Freude geweint und wir haben Blumen gestreut und wir waren ganz außer sich vor Freude, muss ich sagen. Das Jahr soll ich nicht sagen. Das war der glücklichste Tag in unserem Leben, auch für meine Schwester und für mich, für die ganze Familie. Hola, ¿qué tal? Soy Eli Bravo. ¿Conoce el trasfondo que se teje en la conocida obra de Lewis Carroll, Alicia en el País de las Maravillas? Sin duda es algo más que una obra para niños. Véalo en nuestra próxima hora de arte. Por supuesto aquí, en People and Arts. Lo espero.